no perder, Señor, de vista lo que tienes preparado para hablar a nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero iniciar leyendo una pequeña historia de don Pedro, un veterano y humilde cristiano que vivía solo y gozaba únicamente en la bendita compañía de su Salvador y Señor. Este hombre vivía solito. Se las arreglaba solo percibiendo una modesta pensión ferroviaria. Pero él decía: solo nunca, mi Señor está conmigo. Él puso a prueba muchas veces las promesas de su Señor y su sencilla fe nunca fue defraudada. Un día se encontraba en dificultades, el pago de la pensión se atrasó, ya no tenía nada de dinero y en casa no había nada para comer. Como siempre, elevó a Dios una oración: Señor, tú sabes que no tengo nada para comer hoy y tengo hambre, dame lo que necesite. Llegó la hora de almorzar. Don Pedro tendió su rústica mesa, se sentó, inclinó su cabeza y dio gracias a Dios por los alimentos. No había pronunciado un amén cuando golpearon a su puerta. Era un vecino que traía una fuente llena de pescado cocido. No se ofenda, vecino, ayer fui a pescar y traje tanto a casa que nos ha sobrado, y mi señora me dijo: Juan, lleva todo esto a don Pedro, puede ser que él lo necesite. Don Pedro tomó la fuente y elevando sus ojos al cielo dijo: gracias, Señor. El vecino se fue sorprendido. Qué atento está hoy don Pedro, siempre me llama Juan a secas, pero hoy me ha dicho Señor. Qué chistoso, ¿cierto? Este hombre pensó que le decían Señor a él, pero realmente don Pedro estaba agradeciendo al Padre Celestial por sus bendiciones. Dios cuida de nosotros, ese es el título del mensaje en esta mañana. Dios cuida de nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha cuidado, nos ha protegido de momentos difíciles, de momentos muy terribles y a veces de momentos que ni siquiera nos hemos dado cuenta? Allí ha estado la mano poderosa de Dios cuidándonos. Vamos a revisar nuevamente en la Sagrada Escritura, abriéndolo en el libro de 1 de Samuel, capítulo 19, versículo 1. Vamos a echar un vistazo a lo que nos dice la Sagrada Escritura. Primero de Samuel, capítulo 19, versículo 1 al 7. Muy bien, dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que mataran a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David. Acá vamos a analizar algo importante en 1 de Samuel, y es que el rey Saúl, el rey de aquel tiempo, quiso matar a una persona. Las razones por las cuales quería matarla pues no eran valederas. David, este hombre, este joven, no le había hecho nada malo, simplemente en Saúl creció ese deseo de matarlo, la envidia, la rabia que le tenía porque a él no lo alababan igual que a David, pero no había un fundamento para que Saúl matara o quisiera acabar con la vida de David. Nosotros, mis hermanos, nos damos cuenta que a veces nosotros como seres humanos nos ganamos a las personas para lo malo sin estar buscándolo. Tal vez a veces le caemos mal a alguien, le caemos mal a alguna persona y tal vez nunca fue nuestra intención, y eso fue lo que le sucedió a David. Nunca le había hecho nada malo a Saúl, pero Saúl quería matarlo. ¿Y qué fue lo que le dijo Saúl a los que estaban con él? Dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos. Hizo un complot, quería matar a David, para que mataran a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David. Quiero referenciar algunas cosas que nos dice la pluma inspirada, y dice allí en mente, carácter y personalidad lo siguiente: es grande la misericordiosa bondad con que el Señor nos trata. Amén. Dios nos trata de una manera muy especial, nos trata con mucho cuidado. Nunca dejará ni olvidará a los que confían en Él. Si pensáramos y habláramos menos de nuestras pruebas y más de la misericordia y la bondad de Dios, nos sorprenderíamos a una buena parte de nuestra tristeza, o nos sobrepondríamos a una buena parte de nuestra tristeza y perplejidad.
Es demasiado decir que Dios nos protege porque realmente a veces no entendemos sus cuidados, porque Él nos protege nomás el hecho de que estemos acá. Ya es una protección de Dios. Para Dios no es un esfuerzo cuidarnos, no es difícil para Él protegernos, pero a veces nos preguntamos por qué me pasan cosas difíciles, ¿no? ¿Por qué mis familiares a veces se enferman o pasamos por situaciones tan tristes, ya sea económicamente o en la salud? Pero Dios siempre está cuidándonos. Vemos en la historia de David, en este capítulo 19, que él estaba siendo perseguido para que lo mataran, lo iban a matar, pero él servía a Dios y aún así tenía problemas, pero Dios lo cuidó. Y mis amigos y hermanos, en esta mañana yo les digo, aunque ustedes estén en una prueba, en una dificultad, Dios los está cuidando en este momento, amén. ¿A cuántos Dios los cuida en todo momento? Amén. A veces olvidamos que Él nos está cuidando, a veces olvidamos que Él está allí con nosotros. De pronto usted siente que sus padres están peleando, lo hablo más como para los jóvenes, ¿no? Para los pequeños, ve que sus padres están como en ese conflicto, en esa situación, pero recuerde, Dios los está cuidando a ustedes. No importa que pasen situaciones con nuestros padres, Dios está allí con nosotros. O con los que son papás y tienen hijos, y ustedes dicen, Señor, pero yo, ¿por qué a mí me pasa esto? Si yo voy a la iglesia, si yo le sirvo, si yo canto, si yo oro. Pero tranquilo, tranquila, que Dios cuida de nosotros, Dios cuida de sus hijos también, amén. Sigue diciendo aquí el texto: hermanos míos, que piensan que están entrando en la senda tenebrosa y que tal como los cautivos de Babilonia deben colgar sus arpas sobre los sauces, convirtamos la prueba en un canto de gozo. Dios cuida de mí. ¿Y qué es lo que debemos hacer mientras Dios hace sus obras? Cantarle, alabarle, así como la alabanza hermosa que tuvo nuestra hermana hoy. Debemos alabar al Señor, exaltar su nombre en todo momento. No importa la situación difícil que estemos viviendo, debemos exaltar su nombre. Puedes decir, ¿cómo puedo cantar con una perspectiva tan oscura delante de mí? No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero a veces no queremos ya ni cantar los himnos o no queremos cantar alguna alabanza porque sentimos que estamos tristes, sentimos que la dificultad es mayor que lo que Dios está haciendo, sentimos que eso que hablan de Dios y que Dios cuida de pronto no es para mí. Dios a mí no me cuida, siento que Dios no me protege porque ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Sin embargo, Dios sí está cuidando de usted, solamente que a veces nosotros no nos damos cuenta de la forma como Dios nos cuida, pero Él está colocando personas a su alrededor para beneficiarlo, para protegerlo. Amén. Pero nos ha privado las aflicciones terrenales del amigo todopoderoso que tenemos en Jesús. Hace esta maravillosa pregunta. A veces las preguntas son más importantes que las mismas respuestas. Y la pregunta que nos hace aquí es: ¿acaso Dios nos privó de su ayuda? ¿Acaso Dios nos ha dicho que no nos va a ayudar? Porque entonces a veces tenemos miedo, porque a veces tenemos temor de qué pasará mañana, o en qué trabajaré, o cómo lograré lo que quiero, o la meta que me he propuesto. Confiemos en el Señor. El Señor está con nosotros, Él nos está cuidando, pero depende de nosotros y de nuestra actitud que Él pueda seguir obrando y que podamos ver su bendición. Cuando llevamos nuestras peticiones al trono de la gracia, no olvidemos ofrecer también himnos de agradecimiento. Cuando nosotros vayamos a la oración, no vayamos únicamente con las peticiones. Muchas de estas peticiones al final deben ser llevadas al cielo y presentadas en un cántico. Y si usted canta más, no importa si usted de pronto no canta muy bien o no es el don que usted tiene, pero cante, alabe al Señor, que no le interesa tanto al Señor que usted le cante muy afinado, sino que lo cante de corazón. Con esto me estoy refiriendo a que usted utilice el canto como una herramienta para fortalecer su fe. Mire que cuando estamos en una tentación, en una prueba, en una lucha, y si recordamos esos cantos sencillos que aprendimos de niños o que aprendimos en la iglesia ya de adultos, pueden ayudarnos a vencer esas tentaciones, esos momentos oscuros y tristes, pero a través de la confianza en Dios. Pero recurramos a la música, utilicemos el cántico para recordar que Dios cuida de mí. Yo le pido que repita conmigo: Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, amén. Ahora vamos a analizar 4 formas en las que Dios protegió a David y 4 formas en las que muy probablemente Dios a usted lo ha estado protegiendo y lo protegerá, amén. Primeramente, vamos a ver lo que dice el versículo 1 hasta el versículo 2 y saltaremos luego al 6.
En 1 Samuel 19, versículo 1 dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Se ve que tenían una buena relación de amistad. Versículo 2: y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en tu lugar oculto y escóndete. Versículo 6: y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Jonatán veía cómo David se había comportado con Saúl. ¿Jonatán quién era? El hijo de Saúl, ¿cierto? Además, Jonatán, que era un niño, ya era un hombre, ¿cierto? Un hombre de guerra, además. Ahora, si nosotros analizamos qué hubiese pasado con David si él llevara una mala relación con Jonatán, o es más, si David realmente fuera grosero con el rey, tuviera razones el rey para matarlo, ¿realmente será que Jonatán lo hubiese defendido? ¿Será que Jonatán de verdad lo hubiera amado hasta el punto en que lo protegió? Acá tenemos una enseñanza, mis amigos, en este primer punto. Dios usa a las personas de nuestro entorno para protegernos, pero para que Dios use a esas personas de nuestro entorno, nosotros necesitamos algo. Necesitamos tener buenas relaciones. Mis hermanos, muchas veces nosotros herimos a otras personas y debemos tener en cuenta que no sabemos el día de mañana vamos a necesitar de esa persona. No estoy diciendo con esto que tratemos a los demás solo por buscar un beneficio, claro que no, pero debemos tratar de mantener la paz con todos, aunque otros con nosotros no quieran tener paz, pero nosotros tratar de mostrar siempre amor, respeto hacia las demás personas. Amén. No sabemos en qué momento esa persona se vuelva nuestro aliado o se vuelva aquel que nos pueda ayudar y nos pueda cuidar, pero siempre aquí vemos, en el caso de Jonatán, había ese aprecio hacia David. En estos días tuvimos una oportunidad de hablar con una amiga de nosotros que ella pues profesa otra religión, no son las mismas creencias que tenemos, pero sin embargo en la forma de ella ser demuestra ser una buena cristiana. Y ella decía algo muy especial de mi familia, de mi esposa y de mí, que a pesar de que nosotros tenemos una perspectiva diferente de la vida, en el ámbito cristiano por lo menos, a ella le gustaba porque nosotros nunca le imponíamos nuestras creencias, o porque nosotros guardamos el sábado o creemos en los mandamientos de Dios, nunca se los imponíamos, al contrario compartíamos con respeto. Y eso a ella le gustó y ella dijo: nunca se lo mencioné, profe, pero siempre me ha gustado y con otros he hablado sobre lo que ustedes, y yo me impresioné, porque qué bueno que hablen bien de uno. Sabemos que muchos hablan mal de nosotros, así no estemos haciendo las cosas mal en algunas ocasiones, pero qué bueno saber que hay otros que se hablan bien. Jonatán habló bien ¿de quién? De David. Mis hermanos, nosotros somos los que nos ganamos que hablen bien de nosotros o no. Que hablen mal es fácil. Nomás usted equivóquese un poquito o diga algo que no debería decir y verá cómo va a tener enemigos y personas que busquen las excusas para que hablen mal de usted. Pero que de nosotros dependa el buen testimonio. Entonces, Dios cuida de mí, pero yo necesito poner mi parte, y es dar un buen testimonio, tener una buena relación con aquellos que me rodean. Amén. Bueno, 4 formas en las que Dios protegió a David. Número 1, ya la dijimos, Dios usa a las personas de nuestro entorno. Segundo, número 2, Dios nos da capacidades para evitar los peligros. Bueno, cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades. Algunos tienen capacidades para el canto, otros tienen capacidades para dirigir, en fin, hay muchas capacidades. Pero también tenemos capacidades físicas para movernos, para tomar alguna decisión física, mental, espiritual, y tenemos algunos consejos en la palabra de Dios y en la pluma inspirada. Acá vamos a ver cómo David utilizó su parte física y mental y Dios lo protegió utilizando esta parte física y mental. Vamos a mirar el versículo 9 y 10, por favor. Primero de Samuel, capítulo 19, versículo 9. Dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, tenía ¿qué cosa en su mano? Una lanza. Mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Bueno, aquí estamos analizando algo. Dios le da la capacidad a David de evitar un peligro.
¿Cómo le dio esa capacidad? Pues bueno, le dio la agilidad para moverse, le dio también la agilidad para apartarse de ese lugar. Mis hermanos y amigos, nosotros tenemos que aprender a que Dios cuida de mí, pero yo debo evitar ciertas situaciones, debo evitar ciertas cosas que me pueden hacer daño o que me pueden traer un daño o hacer un daño a mí y a mi familia. En este caso, David estaba, ¿qué estaba haciendo David en ese momento? ¿Estaba qué? Tocando el arpa. Y yo creo, muy probablemente, pero eso sí lo digo ya como algo personal, creería que David estaba alabando a Dios, a pesar de que pues estaba acompañando a Saúl, pero yo me imagino que estaba tocando con esa intención de alabar a Dios, una música, ¿sí?, adecuada, solemne, y estaba haciendo algo bien, estaba haciendo algo correcto. Sin embargo, allí Dios lo protegió. Pero David no se quedó, a ver, rey, encláveme. No, mátelo, inténtelo, que aquí no va a traspasar la lanza. No, él se quitó de ahí. Dice que esquivó la lanza y se fue de ese lugar, se fue de su presencia. Mis hermanos, nosotros no debemos estar buscando los peligros. Muchas veces salimos en pos del peligro. A veces comemos cosas, hablando de la parte de la salud, que pueden traer sobre nosotros una enfermedad. A veces tenemos amistades con personas que sabemos que no es bueno. A veces miramos en el celular cosas que sabemos que pueden ser contra nuestra vida espiritual. Entonces debemos evitar todas esas cosas, y Dios nos ha dado la capacidad para que evitemos ciertos peligros. Hay momentos en que de pronto físicamente no podemos evitarlo, puede presentarse alguna situación, pero mientras dependa de nosotros, evitemos los peligros. No nos creamos muy valientes o fuertes. El fuerte y valiente es nuestro Dios, nosotros dependemos de Él. Amén. Entonces, este segundo punto se refiere a que Dios nos da la capacidad para evitar esos peligros, y nos da la capacidad física, la capacidad mental para hacerlo. Pero seguimos diciendo que Dios, ¿qué? Cuida de mí, cuida de nosotros. Dios cuida de mí. ¿Cómo Dios cuidó a David en este caso? Dios usó a su familia para protegerlo. Qué importante es tener una familia feliz. Sabemos que siempre hay dificultades en los hogares, pero mantener la mayor felicidad, el mayor respeto en nuestro hogar. David o Dios usó a su familia. Vamos a mirar el versículo 11, por favor. Dice, versículo 11: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, ¿quién era Mical? ¿La esposa de quién? De David. Pero además, ¿qué era Mical? ¿O quién era Mical para quién? La hija de Saúl. Imagínense ustedes, mis hermanos, en donde Mical estuviera ofendida con David, o David le hubiese tratado mal, o le estuviera golpeando, le estuviera maltratando. Dice acá, Mical, su mujer, avisó a David, lo puso en aviso: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Imagínense, como le digo yo, que Mical dijera: esta es mi oportunidad para desquitarme de este hombre golpeador, machista. Claro, me pega, me maltrata, me pone mujeres y, mejor dicho, pues acá me voy a desquitar. Mi papá lo está buscando, pues que lo mate, bien merecido que se lo tiene. Pero ella no hizo eso, le advirtió e incluso lo ayudó. Entonces, mis hermanos, qué importante. Dios cuida de mí, pero yo debo cuidar de mi familia, porque mi familia es ese lugar seguro en donde yo puedo estar con la ayuda de Dios. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Dios cuida de nosotros, pero cuidemos de nuestra familia, cuidemos la relación con nuestras esposas, los que somos hombres, cuide su relación con su esposo, queridas damas, cuide la relación con sus hijos, cuiden la relación con sus padres, porque de esa relación familiar depende que Dios cuide de nosotros. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero hay veces que yo he tenido luchas en mi hogar, y precisamente es el sábado de la mañana, cuando ya vamos a salir para la iglesia, y a veces he sentido no querer ir ese día a la iglesia porque pues tuvimos, digamos, un desacuerdo y yo no lo supe manejar y me enojé. Entonces eso de una vez le quita a uno el ánimo, de una vez uno siente que no, que yo ya no quiero servirle a Dios, o ya no quiero, pero al momentico se pasa. Recordamos que hay que arreglar las cosas, pero mantengamos una buena relación con nuestra familia, porque Dios cuida de nosotros. Pero para que Dios me cuide, yo tengo que seguir ciertos parámetros también para que Él pueda obrar. Como les digo, Mical hubiese podido entregar a David en las manos de su papá, pero no lo hizo, lo protegió. Amén. Cuidemos entonces de nuestra familia. Y número 4, Dios usó al sacerdote para protegerlo. Estamos hablando de que Dios cuida de quién, de mí. Dios cuida de mí siempre, de nosotros. Versículo 19:
Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David. Dios protegió a David cuando buscó refugio en la compañía del sacerdote Samuel. Y nosotros podemos encontrar refugio en la iglesia. Nosotros tenemos líderes. No voy a decir que en todos los miembros de la iglesia, claro que no, pero podemos encontrar refugio o ayuda en aquellos miembros de iglesia que sabemos que son verdaderamente espirituales, que viven una vida agradable o que tienen una entrega completa al Señor, y podemos buscar en ellos consejo. En este caso, David buscó consejo en Samuel, buscó protección en Samuel. Nosotros tenemos nuestros líderes en la iglesia, ya sea el pastor, los ancianos o las personas que están allí en algún cargo, y podríamos nosotros compartir con los que tengamos más confianza y seguridad nuestras situaciones. Hay cosas que necesitamos expresarlas y decirles, no nos ahoguemos en nuestros problemas allí en la casa o en lo que estemos viviendo, porque mire que David no simplemente huyó y se fue por allá para el monte, él buscó la ayuda del sacerdote. Nosotros debemos buscar la ayuda en la iglesia. Acá hay muchas personas preparadas, acá hay profesores, hay psicólogos, hay terapeutas, hay de toda clase de personas capacitadas y preparadas o que tienen un consejo bueno de parte de Dios para darle. Busquemos ese consejo en la iglesia. A veces corremos a buscar el consejo en otras personas que no son de la iglesia y queremos que ellos nos den un consejo sabio, y puede que sí esté bien el consejo, pero debemos tener cuidado, debemos buscar a esa persona adecuada, y ojalá sean nuestros líderes con quienes nos la llevamos mejor, y Dios lo protegió. Muchas veces, si nosotros no sabemos qué hacer y de pronto vamos a cometer un error, si consultáramos con nuestros líderes evitaríamos ciertos fracasos, tanto económicamente, familiarmente, entre otras cosas. Pero Dios cuida de mí, pero yo debo poner de mi parte y debo hacer la parte que me corresponde para que Dios cuide de mí. Entonces vamos a revisar finalmente en esta mañana cómo Dios cuida de mí. Dijimos que hay 4 formas en las que Dios nos protege. La primera es que Dios usa a las personas de nuestro alrededor para protegernos, como en el caso de Jonatán. Que Dios nos da capacidades para evitar los peligros, como en el caso de que David se quitó del lugar donde lo iban a matar y huyó de ese lugar. También que Dios usó a su familia para protegerlo, buenas relaciones familiares. Y finalmente Dios usó al sacerdote o al liderazgo para protegerlo. Mis hermanos, yo creo que nosotros todos los días necesitamos blindarnos, necesitamos protegernos, estar bajo la protección de Dios. Cuando salgamos, a veces olvidamos orar, ¿no? A veces viajamos y como si fuera nada, pero debemos siempre orar. Pero eso hace parte simplemente de lo que debemos cuidarnos. Pero si usted y yo seguimos estos 4 tips, vamos a estar bastante protegidos, al menos de muchas cosas que se nos salen de las manos. Dios puede cuidar de nosotros, pero debemos entregarnos por completo a Él. Amén. Yo le invito a que allí donde está, hagamos una oración y pidamos la protección de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras familias, por la mano preciosa del Señor, y que podamos aprender a aplicar este tipo de consejos para que Dios pueda seguir protegiéndonos. Oremos. Cariñoso Salvador, gracias por darnos este consejo en esta mañana. Gracias porque podemos entender que tú nos cuidas, que tenemos una relación de amistad contigo. Señor, perdónanos porque a veces no colaboramos, Señor, en el cuidado personal. Perdónanos, Señor, porque a veces no tenemos buenas relaciones con las personas afuera. Perdónanos, Señor, porque a veces no cuidamos de nosotros mismos, aunque tenemos las habilidades para protegernos. Perdónanos, Señor, porque en algunos momentos no tenemos buenas relaciones con nuestra familia. Perdónanos, Señor, porque a veces no contamos con el liderazgo, a veces no buscamos el consejo de nuestros líderes espirituales. Pero ayúdanos, porque queremos mejorar y entendemos que así como David, tú lo protegiste del mal, lo protegiste del enemigo, tú también nos puedes proteger hoy en día. Pero ayúdanos a seguir este consejo que hoy tú nos das. Guárdanos, y aquel que está hoy descorazonado o está preocupado por alguna situación, recuérdale, Señor, que Dios cuidará de mí. Todo esto lo pedimos en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén.